Cuánto lamenta el viajero no poder disfrutar del espectáculo que ofrece la naturaleza. Pero la carretera local 1521, que viene desde Santa Cruz de Nogueras, exige una gran atención. Su asfalto, su estrechez y sus escasas barreras de precaución no permiten distracciones. Hay que atravesar pueblos de gran belleza con las casas pegadas a la calzada, esquivando en los recodos de las calles la espadaña de la iglesia y adivinando si ese es el camino correcto. Nogueras, Villar de los Navarros, Herrera de los Navarros. Barrancos excavados en las pizarras, un despliegue de masas forestales de pinares, quejigos, sabinas, robles y carrascas abundantes en las sierras. En las llanuras, las huertas y los cereales. El asfalto abriéndose camino en un meandro de dificultades que el forastero sortea entre la tentación del paisaje y el temor a la aparición de otro vehículo. La comarca del Jiloca en la provincia de Teruel, por la que circula el viajero dentro del sistema ibérico, debe su nombre al río que la atraviesa, el Jiloca. 40 municipios y 58 núcleos urbanos para un total de poco más de 12.000 habitantes. Está situada al este de las sierras de Cucalón y Oriche y al oeste de Sierra Menera y la cuenca de Gallocanta. Sus centros de población más importantes son Calamocha y Monreal del Campo. Además de una fauna y flora exuberante, esta comarca ofrece un excelente y variado patrimonio. Desde un impresionante yacimiento como la Caridad en Camín Real y los puentes de Calamocha y Luco de Jiloca, todo hecho de época romana, hasta las torres mudéjares, patrimonio de la humanidad de San Martín del Río, Báguena, Navarrete y Olaya. El castillo de Paracense, las minas de hierro abandonadas de Ojos Negros, los museos de la miel en Báguena y el del azafrán en Monreal del Campo. Además de un amplio catálogo de casonas solariegas propias de la arquitectura popular de esta comarca. Y por fin, sobre un collado entre barrancos y después de una difícil experiencia conductora, aparece el nombre del caserío que recibe al viajero, Bádenas. El entorno, como ya se indicó, seduce al que llega. Al fondo los cortados rocosos de la Sierra del Cucalón o Sierra de Oriche y de Herrera. Algo más adelante, otro cartelón con algo más de información. Y un buen detalle, entiende el viajero, es dedicar 2 monolitos de piedra a modo de homenaje antes de entrar a todas las personas fallecidas por el COVID u otras enfermedades. Esta carretera atraviesa el pueblo, aunque la mayoría de sus viviendas quedan en un lado. Mientras comienza el caminar pausado por sus calles, el viajero retrocede en el tiempo. Los orígenes de este pueblo hay que remontarlos a la Reconquista. Más adelante, Bádenas se desliga de Daroca y se une a la sesma de Trasierra, en la comunidad de Aldeas de Daroca en 1248, que dependían directamente del rey. Esto se consigue gracias al privilegio de Jaime I, perteneciendo a este régimen hasta la muerte de Fernando VII en 1833. En 1834 quedó adscrito al partido judicial de Segura y Montalbán. Tras la reforma judicial de 1965 pasó a formar parte del partido judicial de Calamocha. En el año 2003 se incorporó a la comarca del Jiloca. También es cierto y dignos de mencionar
algunos de los hijos más ilustres de la villa, como Nicolás Francisco San Juan y Domingo, nacido en el año 1640, médico, estudioso de la medicina y autor de una de las primeras topografías médicas, género de gran importancia en la posterior Ilustración española. Así como Melchor Serrano de San Nicolás, nacido en 1738, que fue obispo auxiliar de Valencia, teólogo, escritor y humanista. Enseñó filosofía y teología en Valencia, Daroca, Zaragoza y Sos del Rey Católico. Otras personalidades nacidas en Bádenas fueron Juan Tomás Durán en 1671, escritor de varias obras de lengua latina y de ciencias, o Emilio Bello Guayar en 1902, profesor de ginecología, entre otras personalidades de merecido reconocimiento. No deja de sorprender al viajero este catálogo de personajes en aldea tan pequeña. Tanta inteligencia debe ser producto de los aires sanos que por aquí se respiran. Bádenas es un pueblo pequeño, de tan solo 19 habitantes censados en el año 2022, aunque no podemos olvidar que a comienzos del siglo XX contaba con 400 vecinos. Sin duda, un claro ejemplo del éxodo rural de los años 60 y 70 hacia lugares donde conseguir un mejor futuro. El viajero, que cansado está ya de repetirlo, encuentra tan solo ese viento que persiste en los pueblos turolenses y ningún alma en las calles. Pero la suerte acude a su encuentro. Claro que hay vida y seres humanos en Bádenas. Y sus nombres son los de Loli y Ales, que se dirigen a primera hora de la mañana a cuidar del huerto que tienen cerca de su casa. Su origen es catalán, de Barcelona, pero han encontrado en este lugar refugio, terapia, como así lo confirma Loli. Loli, ¿dónde estamos ahora? En un huerto que hay hay varios huertos en los alrededores del pueblo. Entonces, este es uno de ellos. Pero este es suyo. Sí. ¿Y qué cultivan? ¿Y qué cultivan aquí? Bueno, se cultiva todo, lo que pasa es que aquí el verano llega más tarde que en el clima mediterráneo, por decirlo de alguna manera. Pero se cultiva de todo, prácticamente. El año pasado sembramos trigo y lo cogimos. Anda. O sea que lo que pasa es que este año la sequía, por circunstancias personales nuestras, no hemos podido venir hasta ahora y por eso está el huerto de la manera que está. Pero tiene aquí incluso una pequeña poza para tirar de agua cuando se necesita. Para tirar de agua, claro. Exacto, pero claro, tiene que llover. Afortunadamente ha llovido, porque si no llueve no se llena. Seco. Entonces, pues bueno. Bueno, y ahora esta mañana, ¿qué hacen? ¿Vienen aquí al huerto, lo apañan un poquito? Venimos aquí, que trabajo nos falta. Aquí el encanto del pueblo es la naturaleza que tenemos a los alrededores y la paz. Evidentemente, si no te gusta la naturaleza, no estés en Bádenas. Le llamamos terapia. ¿Esto es una terapia? Terapia total, ¿eh? Terapia total. Terapia. Los vecinos majísimos todos, sin excepción, porque es que son todos. Te sientes, son muy hospitalarios, te sientes muy acompañada aún estando cada uno en su casa, porque cada uno tenemos la mentalidad de Barcelona, tiene que tener uno su independencia, pero a la vez no sentirte solo. Y eso aquí en Bádenas se vive, ¿eh? Pues voy a dejarles, que veo que está aquí con Alex, con su hijo, trabajando. Y luego nos vemos otro ratito. Muy bien, muchísimas gracias. Venga. Más tarde, junto a otra familia de la misma procedencia, el viajero mantendrá una muy agradable conversación, que continuará después en un relajado paseo. Si consideramos la carretera que atraviesa Bádenas como avenida principal, el resto de las calles no tiene estructura definida, lo cual siempre resulta agradable, pues perderse en ese pequeño laberinto de callejuelas y callejones es la posibilidad de descubrir el contraste entre las casas de nueva construcción, algunas bien restauradas, aunque por desgracia otras a las que solo les quedan los muros.
viajero se fija en el gusto que tienen los vecinos por darle un toque de verdor a los muros de su vivienda, ya sean unas parras, unos parterres o algunas macetas. Y algo muy del agrado del paladar del visitante, esa frutería natural al alcance de la vista. Las manos llenas de higos de Loli y Alex confirman que vienen de hacer su particular recolección. De vez en cuando hay que detenerse y observar ese entorno agreste y pensar en los sufridos agricultores que durante siglos han competido con el monte para arrebatarle pequeñas parcelas de tierra arcillosa y dedicarlas al cultivo del cereal. Ya se comentó sobre la despoblación que asola estos parajes, cuya consecuencia, entre otras, ha sido el abandono de los cultivos menos accesibles y rentables y que lentamente se van cubriendo de vegetación para retornar de nuevo a su estado original. Baden nos ofrece una imagen de pueblo sereno. Los badenasinos y badenasinas cuidan los pequeños detalles. Hay un ambiente, como así lo confirmarán, de complicidad entre todos por mantener vivo un pueblo que merece la supervivencia. Gracias especialmente, y hay que resaltarlo, a la gestión de su alcalde, Samuel San Miguel, con quien el viajero conversará durante un alto en su infatigable tarea de agricultor y ganadero. Uno de los edificios más atractivos que el visitante no se puede perder es el ayuntamiento, una magnífica construcción de tradición aragonesa, formado por un edificio de 2 plantas que conserva una lonja de 3 arcos de ladrillo y gruesas columnas de piedra. Como tampoco puede faltar una fuente de piedra, reconstruida tras el deterioro sufrido en la Guerra Civil, con 2 bocas con forma humana y un pilón. El agua, dicen los vecinos, es de lo más fresquita. También tuvieron un antiguo palomar, del que tan solo queda el recuerdo. En este caso ha sido reconstruido en vivienda particular, dotada, eso sí, de un impecable aspecto. El centro de salud y el bar en el mismo local, de nueva construcción, a pesar de que el bar está actualmente cerrado por falta de atención y quién sabe de clientes. Un lugar donde dicen los propios del lugar hay que acudir para el disfrute de la naturaleza es el paraje de la Modorra, situado a unos 4 o 5 kilómetros del pueblo, donde se llega por un precario camino. El viajero trepa entre carrascas y rebollos hasta una fuente de filtración natural conocida como el Caño de la Modorra. Un caño, un largo pilón y un chorro de agua que parece ser inagotable aún en tiempos de sequía. El agua a través del subsuelo desembocará posteriormente en el abrevadero del pueblo. Para los aficionados a la micología pueden encontrar variedades de setas, boletus y champiñones silvestres. Algo más arriba, en la cima de la Modorra, hay pequeños grupos de quejigos junto a pastizales silíceos. Al fondo, los perfiles azulados de los pueblos de Santa Cruz de Nogueras, El Villar y Herrera. El viajero ha dejado para el final la visita a la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Antes de entrar, frente a la antigua puerta de la Casa de los Curas, el alcalde hace una breve introducción a su convulso pasado. Samuel, esta puerta en su momento tuvo que tener algo, porque la verdad es que el aspecto que tiene está impecable. El arco este era la puerta de entrada de la casa de los curas, que había antes había varios curas, y luego debía ser una casa importante porque recogían los diezmos y primicias. Entonces, como la casa estaba ya en ruinas, que se iba a caer, claro, se iba a romper el muro, y pues ya la pusimos aquí, porque se conservara.
Ahí tiene el escudo, lo hemos tomado un poco como propio del pueblo. Y la fecha, 1704, pone. Sí. Pero esta iglesia, fíjate, en la guerra civil fue totalmente destruida. Sí, cuando eso se quemó, entonces ya pues le hicieron... Esto está dentro de la iglesia. La iglesia, este muro de aquí, esto era la puerta de entrada. Entonces llegaba por allí, debía ser, yo eso ya no lo conocí. Allí era estrechito la calle. Ajá. O sea, la iglesia era más ancha y la calle era más estrecha. Sí. La calle pues quedaría justo, bueno, con un coche justo vendría a pasar. Oye, y una cosa, fíjate, cuando la guerra civil quedó destruida, se reconstruyó en 1900... Sí, pues a lo mejor en el 36, pues 38 o 40, por ahí. 50. Pero luego me ha dicho alguien que luego también tuviste la mala suerte que cayó un rayo. La iglesia se quedó, pero la torre, pues era estilo mudéjar, a partir de las piedras, luego era de ladrillo, era mudéjar. Pero, digamos, eso sí que cuando, aunque se quemó, la arreglaron otra vez, no le pasó nada. Pero luego, ya la mala suerte, pues en el 1970 o por ahí, le cayó un rayo, la rajó de arriba abajo. También es mala suerte. Mala del todo. Y claro, ya entonces, a lo mejor se hubiera ido ahora con los medios, eso sí que se hubiera arreglado. Pero entonces, si teníamos dinero, vamos, que no hubo que tirarla. Hubo que tirarla y entonces ha quedado más pequeña que... Claro, ha quedado solamente lo que es la piedra. De arriba, lo que era el ladrillo, eso ya no... Ya, digamos, hay fotografías y tal, pero ya no... Entonces me acuerdo, bueno, estaba yo con mi hermano, que éramos pequeños estudiando, y aún fuimos con una de aquí del pueblo y tal, a la radio, a ver si nos daban algún dinero, a ver si podíamos recaudar, y estuvimos hasta El Conseguidor, un programa que había en la televisión, que cuando iba, a lo mejor llamaba gente, pues yo es que me hace falta esto y tal, y nosotros queríamos ladrillos para arreglarla, pero que no nos llamaron. ¿Y no os dio nadie ladrillos? No. Casi se normal. Sí, y entonces ya hubo que tirarla, que no... Se tiró y se ha quedado ya por como está. Sí, y ahora ya pues eso. Bueno, ahora le hicimos también porque hay alguna piedra que... Pero hombre, aún a pesar de ello, de tanta desgracia, por decirlo de alguna manera, la verdad que la iglesia tiene visto así desde lejos, tiene un gran aspecto. Tiene un aspecto estupendo, vamos. Eso lo hicieron bien, la gente del pueblo. La verdad es que se lo trabajaron muy bien. Sí, no, con la piedra, mira, lo que había de la otra, pues... La combinación esta de piedra, ladrillo, está muy bien. Pero antes, vamos, era muy grande, porque había... bueno, yo lo que decía mi abuela, había órganos de tubos y todo. ¿Ah, sí? Sí. La iglesia, vamos, que fíjate que era muy grande y... No, claro, si me dices que ocupaba toda la calle... Entonces, ahora te la enseño, eso es pequeñita y no... Pues vamos a verla. Sí, pues vamos. Este templo tiene una larga historia cuajada de desgracias. En su origen constaba de una nave de 4 tramos, construida en mampostería, con cabecera poligonal, bóveda de crucería y un rico artesonado. Pero quedó destruida durante la Guerra Civil. La iglesia tuvo la categoría de plebanía, por lo que contaba con un plebano o sacerdote encargado de recoger los diezmos e impuestos en la época medieval. Lo cierto es que la iglesia se hundió siendo reconstruida en 1958. Para ello se aprovecharon los muros perimetrales de la original, que se habían mantenido hasta la altura de las bóvedas. Asimismo, se aprovechó el campanario primitivo. Se piensa que la torre podría corresponder a una antigua fortificación medieval del siglo XIV, debido a su estructura y planta de forma cuadrangular y maciza, con el cuerpo inferior realizado en mampostería y sillería. Destacaban en la torre 2 cuerpos añadidos en la construcción con ladrillos, ya en época más moderna. Pero la iglesia aún tendría que soportar otra tragedia, pues en el año 1979 la caída de un rayo en la torre la dejó solamente con la base. Al pie de la torre se ha adosado la portada de la casa parroquial, cuyo escudo está fechado en 1704. La actual iglesia consta de una sola nave, con bóveda de cañón sobre arcos fajones y ábside poligonal. El interior del templo es de lo más austero, sin nada que resaltar. El alcalde, a la salida, cuenta sobre alguna de las piedras incrustadas en la fachada y la historia de algunos despoblados próximos: San Bartolomé, Los Casares, El Colladico.
Samuel, me he fijado que tenéis aquí incrustado en la puerta de la iglesia una serie de piedras que me dijo antes un vecino que pertenecían a un despoblado. ¿Cómo es eso? Sí, estas pertenecían al poblado que se llamaba San Bartolomé. Y porque, digamos, el poblado eso sería algo del cementerio o lo que fuera allí. Y aparecieron por allí, no sé si a lo mejor cultivando algún campo o algo así. Y ya pues las recogimos y porque hay que dejarlas en un sitio u otro, como tampoco tenemos museo ni tal, pues las pusimos aquí. Porque hay un poco de recuerdo. Pero de ese despoblado no queda nada, ni quedan restos. Hay un montón de piedras que dicen que estaba allí. ¿Se llamaba San Bartolomé? Sí. ¿Pero no tenías también otro, quizás? Sí, había otro que se llamaba Los Casales. Y ese, pues de ese no hay, vamos, se sabe dónde estaba y tal, pero que tampoco hay ni restos de nada. Tampoco hay restos de nada. Sí, a lo mejor algún montón de piedras pues sería aquello y digamos. Qué pena de tantos pueblos desaparecidos, ¿verdad? Que han desaparecido y los que desaparecerán. Espera, no estés maleficio. Sí, vamos a esperar que no sea te así. digo de San Bartolomé, luego ese camino va a otro pueblo que se llama El Colladico. Y ese sí que lo conocí yo, vamos, vivía con gente y tal, ¿no? Y ese al final ya pues también se fueron todos. Luego ya lo vendieron todo y ahora es una finca de caza. Es una finca de caza, pero además como de mucho, de mucho postín, vamos a decirlo así. Viene gente de perras bueno, a cazar. No, nosotros no podemos ir a cazar ahí. Ni tenéis ningún beneficio. Nosotros no, casi lo que hemos tenido es porque claro, pusieron una puerta, o sea, hemos tenido más bien inconvenientes. Pusieron una puerta en el camino y cuando vas ahora tienes que abrirla y... No solemos ir mucho, pero es un camino de paso porque va desde aquí, de Badenas al Colladico y a Piedreta. Entonces te han puesto una puerta en un sitio que no queda de paso público. Los patrones del pueblo son San Nicolás y San Agustín, y las fiestas populares se celebran el tercer fin de semana de agosto. El viajero que consulte en la página web de siloca.org, buscando algún dato más en torno a las festividades, encuentra que en Bádenas se celebraban los mayos para Pascua Florida, con baile y ramos. Destacaban los hermanos Adeodato Cebollada y Emiliano Cebollada entre 1908 y 1963. Afirman que eran buenos cantantes de jotas y tangos. Cantaban en misa y en los entierros. También destacaron como bailadoras de jota Lorenza y Martina. En fin, un guiño del viajero a la historia de sus hijos e hijas más recientes. Pero los vecinos todavía conservan la costumbre de acudir el primer domingo del mes de junio en romería a la ermita de la Virgen de Herrera, en el vecino pueblo ya zaragozano de Herrera de los Navarros. La jornada ha resultado muy agradable, especialmente las personas con las que tuvo oportunidad de compartir el viajero, algunas de la propia tierra y otras ajenas, pero a la vez involucradas en los encantos y posibilidades del pueblo. Por la misma carretera de llegada, pero ya con la experiencia y precaución anteriores, hay que cruzar el puente sobre el escaso caudal del río Cámaras. Ha llegado el momento de decir hasta siempre a este pequeño pueblo turolense. La postal del paisaje vuelve a repetirse. El viajero continúa su camino.